Las falacias. Concepto de falacia. Una falacia es, entonces, en el sentido en que nosotros usaremos el término, un tipo de razonamiento incorrecto. Muchos argumentos son tan obviamente incorrectos que no engañan a nadie. En el estudio de la lógica se acostumbra a reservar el nombre de falacia a aquellos razonamientos que, aunque incorrectos, son psicológicamente persuasivos. Tipos de falacias. A. Falacias de atingencia, de conexión entre dos o más cosas. B. Falacias de ambigüedad. Falacias de atingencia, de conexión entre dos o más cosas, son las siguientes: falacias de conclusión inatingente, argumento ad baculum, argumento ad hominem ofensivo, argumento ad hominem circunstancial, argumento ad ignorantiam, argumento ad misericordiam, argumento ad populum, argumento ad verecundiam, la causa falsa, la pregunta compleja. Entre las falacias de antigüedad encontramos el equívoco, la anfibología, el énfasis, la composición, la división. Falacias de atingencia. Algunos tipos de falacias donde no existe una conexión lógica entre sus premisas y la conclusión. Falacias de atingencia, de conexión entre dos o más cosas. El rasgo común a todos los razonamientos que cometen falacias de atingencia es que sus premisas carecen de atingencia lógica con respecto a la verdad o falsedad de las conclusiones que pretenden establecer. La inatingencia es aquí lógica y no psicológica, naturalmente, pues si no hubiera algún tipo de conexión psicológica, carecería de efecto persuasivo o de corrección aparente. El que la atingencia psicológica pueda confundirse con la atingencia lógica se explica satisfactoriamente por el hecho de que el lenguaje es usado tanto directiva y expresivamente como informativamente. Tipos de falacias de atingencia. La falacia de conclusión inatingente. La falacia de la conclusión inatingente se comete cuando a un razonamiento que se supone dirigido a establecer una conclusión particular es usado para probar una conclusión diferente. Ejemplo de falacia de conclusión inatingente se da cuando se halla bajo consideración una propuesta particular de dictar, por ejemplo, una legislación sobre la vivienda, y puede levantarse un legislador para hablar en favor de la ley y argumentar que todo el mundo debe tener viviendas decentes. Otro ejemplo de falacia de conclusión inatingente, por ejemplo, se da en un juicio. Al tratar de probar que el acusado es culpable de asesinato, el fiscal acusador puede argumentar extensamente para demostrar que el asesinato es un horrible delito y lograr, efectivamente, probar esta conclusión. El argumento ad baculum o apelación a la fuerza. Otro tipo de falacia de inatingencia. Mi oponente cree que deberíamos gastar más en educación. ¿Saben quién más piensa eso? El mismísimo dictador. El argumento ad baculum o apelación a la fuerza. El argumento ad baculum es la falacia que se comete cuando se apela a la fuerza o a la amenaza de fuerza para provocar la aceptación de una conclusión. Usualmente solo se recurre a ella cuando fracasan las pruebas o argumentos racionales. Apelación a la fuerza, ad baculum. Sin duda, elige usted la mejor opción. Libremente, le recuerdo. Falacias muy relacionadas entre sí. Todas estas falacias de inatingencia. Se busca del pueblo empatía por una idea.
misericordia por una persona o desprecio hacia ella. Serían las falacias de inatingencia denominadas argumento ad populum, argumento ad misericordiam y argumento ad hominem. El argumento ad populum. El argumento ad populum se define a veces como la falacia que se comete al dirigir un llamado emocional al pueblo o a la galería con el fin de ganar su asentimiento para una conclusión que no está sustentada por un razonamiento válido. Podemos definir de manera más circunscripta la falacia del argumento ad populum como el intento de ganar el asentimiento popular para una conclusión despertando las pasiones y el entusiasmo de la multitud. Es un recurso favorito del propagandista, del demagogo y del que pasa avisos. En el argumento ad populum, enfrentado con la tarea de movilizar los sentimientos del público a favor o en contra de una medida determinada, el propagandista evitará el laborioso proceso de reunir y presentar pruebas y argumentos racionales y recurrirá, en su lugar, a los métodos más breves del argumento ad populum. Si la medida propuesta introduce un cambio y él está en contra de éste, arrojará sospechas sobre las innovaciones arbitrarias y elogiará la sabiduría del orden existente. Si está a favor de él, hablará de progreso y se opondrá a los prejuicios anticuados. En el argumento ad populum, en estos casos, encontraremos el uso de términos difamatorios sin ningún intento racional de argumentar en su favor o de justificar su aplicación. Esta técnica se complementa mediante el despliegue de banderas, bandas de música y cualquier cosa que pueda servir para estimular y enardecer al público. Apelación al pueblo. Del latín, dirigido al pueblo. Argumento ad populum. Redonda la tierra, todo el mundo sabe que es plana. Argumentum ad misericordiam, el llamado a la piedad. El argumento ad misericordiam es la falacia que se comete cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión. Se encuentra con frecuencia este tipo de argumentación en los tribunales de justicia cuando un abogado defensor deja de lado 108 hechos, gran cantidad de hechos que atañen al caso y trata de lograr la absolución de su cliente despertando piedad en los miembros del jurado. Clarence Darrow, el famoso abogado criminalista, era un maestro en el uso de este género de recursos. Estamos hablando del sistema judicial norteamericano. Cuando defendió a Thomas Kidd, funcionario de la Unión de Trabajadores de la Madera, llevado a juicio bajo acusación de conspiración criminal, Darrow dirigió estas palabras al jurado: apelo a vosotros, no en defensa de Thomas Kidd, sino en defensa de la larga sucesión, la larguísima sucesión que se remonta hacia atrás a través de las épocas y que se proyectó hacia adelante en los años del futuro, de los hombres despojados y oprimidos de la tierra. Apelo a vosotros por los hombres que se levantan antes que amanezca y vuelvan a su hogar a la noche, cuando ya la luz ha desaparecido del cielo, y dan sus vidas, sus fuerzas y su trabajo para que otros se enriquezcan y se engrandezcan. Apelo a vosotros en nombre de esas mujeres que ofrendan sus vidas al Dios moderno del dinero, y apelo a vosotros en nombre de sus hijos, los que viven y los que aún no han nacido. Argumento ad misericordiam es el argumento del llamado a la piedad. Del latín, dirigido a la piedad. Argumento ad hominem o argumento ofensivo, otra de las falacias de atingencia. La expresión argumentum ad hominem significa literalmente argumento dirigido contra el hombre. El argumentum ad hominem ofensivo es susceptible de dos interpretaciones.
cuya relación explicaremos después que hayamos discutido las dos separadamente. Podemos designar la primera variedad de esta falacia del argumento ad hominem como de tipo ofensivo, argumento ad hominem ofensivo. Falacia del argumento ad hominem ofensivo se la comete cuando, en vez de tratar de refutar la verdad de lo que se afirma, se ataca al hombre que hace la afirmación. Así, por ejemplo, podría arguirse que la filosofía de Sir Francis Bacon es indigna de confianza porque éste fue desposeído de su cargo de canciller por deshonestidad. Este argumento es falaz porque el carácter personal de un hombre carece de importancia lógica para determinar la verdad o falsedad de lo que dice. Francis Bacon es un famoso filósofo y científico del Renacimiento. Argumento ad hominem ofensivo. Quien viste tan mal no puede tener la razón. Argumentum ad hominem circunstancial. La segunda interpretación de la falacia del argumentum ad hominem, la variedad circunstancial, puede explicarse de la manera siguiente. En una discusión entre dos personas, una de ellas puede ignorar totalmente la cuestión relativa a la verdad o falsedad de sus propias afirmaciones y tratar de probar en cambio que su antagonista, su contrario, debe aceptarlas debido a especiales circunstancias en las que éste pueda hallarse. Así, por ejemplo, si uno de los contendientes es un sacerdote, el otro puede alegar que este sacerdote debe aceptar una determinada aserción o proposición porque su negación es incompatible con las Sagradas Escrituras. Esto no es demostrar su verdad, sino arguir su aceptación por este individuo particular, el sacerdote, debido a las circunstancias especiales en las que se halla, en este caso, su filiación religiosa. Este es el argumento ad hominem circunstancial. Si uno de los oponentes es, pongamos por caso, un miembro de un cierto partido político, otro puede sostener no que una cierta proposición es verdadera, sino que el primero debe asentir a ella porque se halla implicada por los principios de su partido. El ejemplo clásico del argumento ad hominem circunstancial es la réplica del cazador al que se le acusa de barbarie por sacrificar animales inofensivos para su propia diversión. Su réplica, su respuesta, consiste en preguntar a su crítico: ¿y usted por qué se alimenta con la carne del ganado inocente? El que el cazador deportivo se hace culpable aquí de un argumentum ad hominem circunstancial, porque no trata de demostrar que es correcto sacrificar vidas de animales para el placer de los humanos, sino simplemente que su crítico no puede reprochárselo debido a ciertas circunstancias especiales en las que puede encontrarse, en este caso, el no ser vegetariano, el ser carnívoro. Los argumentos de este género no son correctos, no ofrecen pruebas satisfactorias para la verdad de sus conclusiones, sino que están dirigidos solamente a conquistar el asentimiento de algún oponente a causa de especiales circunstancias que se vinculan con este. A menudo logran su propósito, pues suelen ser muy persuasivos.